Bienvenidos a nuestra cátedra de la Santanderianidad. Continuamos con esta segunda parte de la visita realizada al Museo al Aire Libre de la Universidad de Santander, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. De culturas representativas prehispánicas. La universidad sí quiere construir un museo, está en eso, ya por ahí han pensado en planos, bueno, en fin, y contamos con varias piezas de cerámica de diferentes culturas prehispánicas y muchas de esas están representadas acá. Entonces, cuando el museo se fortaleció más, decidieron hacer este mural que tiene figuras de las diferentes culturas prehispánicas. Eso que está en el centro es una obra del maestro Osvaldo Guayasamín, que es un peruano. Entonces, es realmente una réplica de esa pieza. Y de esas cerámicas, en el museo hay todas, de todas las culturas. Tú que has caminado más en el museo. ¿No todas? Tenemos muiscas y tenemos. Quimbaya no hay, ¿no? No hay. Ah, sí, Quimbaya sí. Muisca, Quimbaya, Muisca, Guane, Calima, San Agustín y Chimcha. ¿San Agustín no tenemos? No. En Tierra Adentro tampoco. Listo. En la Universidad de Santander, en la UTES, esta es una universidad que es resaltada porque se le dice que tiene un museo abierto. Es decir, durante todo el terreno de la universidad hay diferentes esculturas de diferentes autores, sean réplicas o sean originales, que representan, pues cada escultura tiene su significado. Entonces, durante mucho tiempo ha estado aquí en la universidad y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recurrir pues para que podamos verlas absolutamente todas. Y cada una pues su significado de lo que tiene. El concepto del museo a cielo abierto, bueno, es el concepto del museo a cielo abierto, el concepto del museo abierto, de biblioteca abierta, fue recopilada por los franceses y la idea era que antes las bibliotecas, los museos tenían un carácter rígido, no bidireccional. Entonces, cuando descubrieron que había que cambiar el concepto y que usted podía llegar, acercarse a la obra, interactuar con ella, tomar los libros, pues se volvió una biblioteca abierta, un museo abierto. Por eso, cuando caminemos por la universidad, tú vas a encontrar efectivamente un propósito que siempre se tuvo cuando empezaron a invertir en las esculturas, y era que pudieran interactuar con ellas. Los chicos incluso se sientan en algunas esculturas en las cuales se pueden sentar, dicen al lado de ellos. Pues, esa interacción hace de la universidad, de los 33 hectáreas de la universidad, un museo a cielo abierto. Porque no solamente tenemos una riqueza ambiental, sino que además hay una riqueza artística con las esculturas, una riqueza histórica con las cerámicas. Entonces, y la gente, hay nichos abiertos en esta hora. Cuando teníamos los nichos abiertos, pues la gente iba caminando por los pasillos y se encontraba cerámicas con alguna denominación, encontraba piezas arqueológicas, entonces eso lo hacía más abierto. Ahorita pues hay la persona encargada de coordinar el museo no está y están buscando otra persona, entonces cuando esté Bueno, esta que tenemos aquí es la María Mulata. La María Mulata hace unos años era un ave de color, era una ave linda, bella, hermosa. ¿Sí era esta? Sí. Ella es la de color, ¿cierto? Sí. No, ella es una ave tornasol. Pues sí, más color o menos. Petróleo, como color, por así decirlo. Sí. Es una ave migratoria, es una ave de climas cálidos. Incluso no es endémica de Colombia, es traída en esa época de la esclavitud. Ella se metió en estos barcos que traían negros, migrantes, de aquel entonces esclavos. Ella venía en parte de esa comisión de comida para las personas, tanto para los esclavos como para los navegantes. Entonces muchas veces se encontraba en barriles o quedaba atrapada, y pues en medio del mar para ella es difícil orientarse y se prefería quedar en las astas y demás partes del barco. Pues de allí, ya al llegar a las costas colombianas, se sintió en casa, empezó a migrar, empezó a ser un ave prácticamente de la región,
y actualmente es un bioindicador. ¿Por qué es un bioindicador? Porque es un ave de climas cálidos. Ella busca los climas cálidos para hacer nidos, para aparearse, para vivir, y pues ha venido estando migrando desde la Guajira, desde la Alta Guajira, desde el puerto de Buenaventura hacia más el interior. Bucaramanga antiguamente era muchísimo más fría. Hablamos con alguien de la época y pues incluso hablando del café, muchas veces el frío ayuda a que el café tenga un sabor más potente, y pues actualmente pues al cambiar eso pues ya se han dejado ciertas variedades, sobre todo pues el aumento de las temperaturas. Entonces María Mulata actualmente la encontramos en Bucaramanga. Recordemos que Bucaramanga está a nada del páramo. Podemos llegar a Tona, que empieza la línea del páramo, en 45 minutos fácilmente, a la represa de Tona en 1 hora. Entonces estar tan cerca del páramo y ya tener unas temperaturas elevadas como para que un ave de clima cálido esté a gusto con nosotros es un bioindicador muy fuerte. Y pues a María Mulata, aparte pues de hacer parte de la zona de la universidad donde quiere hablar un poco de esa variedad cultural, porque pues vemos que ambas esculturas vienen siendo de la costa, en la universidad también pues haciendo esos análisis de dónde provienen sus estudiantes, vemos de que existen una gran cantidad de estudiantes que vienen desde las costas. La mayoría de los estudiantes son de la costa. Sobre todo porque estamos en el nororiente del país, y pues qué universidades tienen estas ofertas en el nororiente del país, ya sea una medicina fuerte o carreras innovadoras como viene siendo antropología o geología. Pues aparte de la UIS, ¿qué otra geología en el nororiente del país podemos elegir? Pues ahí está la opción. Y María Mulata no solamente representa todo eso, sino María Mulata también hace parte de la política ambiental que tenemos acá en la UDES. Es por eso que, si quiere que se lo explique, por eso que está ubicada precisamente acá, para que se vea con el letrero de UDES verde. Allá, es que está un poquito tapado. Pero precisamente ella hace parte de la cultura ambiental de la universidad. Trae desgracias cuando uno la escucha cantar. Si el ave canta, es una desgracia. O sea, predice esa desgracia, va a suceder una desgracia cuando el ave canta. Fuertemente cultural. ¿Por qué? El caracolí no solamente es un árbol que crece mucho, un árbol maderable, un árbol que su hoja rasca, sirve para distintos cultivos, también alberga diferentes especies de fauna. El caracolí está asociado a muchas culturas, sobre todo en la costa. Es un árbol principalmente del norte del país, es uno de los que más crecen. Incluso pues aquí en Santander, en el cañón del Chicamocha, encontramos caracolís ya petrificados. Entonces, al hablar ya de caracolís petrificados, hablamos de que es un árbol que tiene siglos y siglos aquí en la región. Y también al caracolí, aunque este es pequeñito, hay caracolíes más grandes, donde los indígenas de muchas etnias llegan a subirse para tener una vista periferia de la ciudad, de la ciudad no como tal, sino de la región. Entonces, si nos subimos aquí a podemos ver hasta Piedecuesta, que queda en la parte izquierda de aquí. Podemos ver un poco de esa meseta de Ruitoque, y podemos ver toda Florida Blanca fácilmente si subimos a la copa de este caracolí. Ya en el otro lado, en esta montaña y en el cementerio que tenemos enfrente, si subimos a esos caracolíes podemos ver toda Bucaramanga. Entonces esa área de Bucaramanga podemos ver incluso hasta lo que viene siendo el norte, el Café Madrid. Entonces podemos tener una visión amplia, una visión periférica de lo que ocurría en ese entonces. Incendios, migraciones, ataques, la vista que se puede observar desde uno de ellos es interesante. También lo que ha sucedido es que el caracolí, como es altamente maderable, y aparte de ser maderable, hace unos años, más o menos en la década de los 80 y los 90, hubo el boom del carbón vegetal. Entonces el caracolí era una de estas especies por sus troncos gruesos, resistentes, que en el momento de hacer estas pilas de carbón, que pues se abría un hueco en la tierra y se hacían estas pilas para convertirlo en carbón, era muy fácil y pues tenía un sabor incluso mejor en las carnes al momento de hacerlo en carnes, ¿no?
Oh. Más distinta, esta es Calima, incluso pues tiene una cronología y una datación, tiene nombre de botellón, pues para mí es una vasija globular, más de tipo funerario, y acá vemos una representación de un murciélago, lo que estamos hablando. Distintas partes del país tienen distintos animales que están asociados a las culturas, que ya fueran mascotas o porque lo vieron en la región. Este está más antropomorfo, entonces vemos que tiene esa cara más humanoide, no solamente de un murciélago, que tiene aretes, esos aretes que incluso se parecen a los que yo tengo. Es como que, uy, entonces ¿qué pasó en ese entonces? ¿Por qué se parece a un humano? ¿Por qué está en esta forma? ¿Por qué está en una vasija? ¿Por qué están estos colores pintados? ¿Qué representan? Pues ahí es donde entra el análisis antropológico, el análisis histórico, el análisis social. Y acá pues vemos otros cuencos más pequeños, pues cerámicas de distintos lugares, de áreas arqueológicas. Por ejemplo, esta es de Nariño y esta es de Cachuli. Vemos el distinto tipo de tierra, de cerámica que fue utilizada. Esta incluso era pintada, pero ya con el tiempo se ha ido borrando, se ha ido oscureciendo, se ha ido desgastando, se ha vuelto más poroso, y pues ya no podemos hacer ese análisis como esta, que está plenamente en sus colores, que para su entonces yo diría que tendría unos colores aún más vivos. Bueno, ¿y por qué dices que es funerario? Por lo que encontramos en esta parte del país. Entonces tenemos entierros primarios y entierros secundarios. Esos entierros primarios donde puede ir el cuerpo completo, y estos entierros secundarios cuando ya sacan ese cuerpo, esos restos ya vueltos polvo, huesos más pequeños, ya degradados, y son enterrados nuevamente. Ya ahí no sabría decirles por qué, porque no hago parte de esas culturas. Incluso en la actualidad, los Wayuu, que pues es una de las culturas más cercanas, por así decirlo, en el tema de datación del por qué y cómo lo hacen, tienen también entierros secundarios. Un entierro primario donde no solamente está esa reunión de los familiares, sino un entierro secundario donde también se reúnen, hay una matanza de chivos, se hacen unas preparaciones de platos típicos, y se vuelven a enterrar los muertos, como un proceso de cambio, un proceso de lo limítrofe, el cambio de la vida a la muerte, el que ya no está, un proceso de duelo. Ya depende mucho de cómo debe ser analizado. Pero aquí... Y si lo asociamos, sí, ahí sí lo asociamos con otro que hemos encontrado en esta parte del país, por ejemplo en San Agustín o en otros hipogeos, estas formas tienen forma de urna. Ya son globulares, más como para meter algo más pequeño, no restos óseos. Incluso se han encontrado que los destapan y adentro aún se encuentra ese material, esos restos, esas ofrendas que fueron dadas en el momento. Voy, ¿cómo lo meten? Porque es que yo veo que no hay que quiten la tapita y coloquen. Pues este no se ve como tapita, pero ahí creo que más arriba en el otro piso, si hubiéramos tenido acceso a la reserva, se ve como algunos sí son una tapa como tal. Y en otros donde esa tapa fue cocida, cocido por así decirlo, lo hicieron y luego fue agregado, fue vuelto a agregar. Pero vuelve mi pregunta, o sea, uno creería que podría ser una... ¿No? Sí, sino, ¿será que es un ser pequeñito, un bebé, esto? Porque pues ahí ¿quién cabe? Yo no quepo ahí. Ahí sí no sabríamos. Pero interesante. Porque incluso no puede que sea una urna funeraria muy grande, demostrando de que fue alguien importante. Porque si fue alguien importante, usted no va a decir, no, lo metamos en una cajita. Porque si uno va a la actualidad, a los osarios le dan una cajita pequeña donde usted dice tiene que ir nada más las cenizas. Pero si usted dice, no, usted empieza, mi familiar merece algo más, merece algo que lo represente, algo que sepa que fue importante para mí, usted no le va a dar la cajita más pequeña donde parece que fueran dulces. Usted va a buscar una caja más grande, una caja más adornada, una caja que represente ya sea su espíritu. Por ejemplo, sabemos que usted fue una mujer muy guerrera, que usted era un jaguar. Entonces que cuando usted se muera, posiblemente para recordarlo a usted fue un jaguar. Entonces en su urna funeraria podemos hacer un jaguar. Entonces entra un poco en lo que ocurre en esa sociedad en ese momento. Ven, y cuando miraron esta,
¿Revisaron, no sé, por rayos X o revisaron adentro qué tenían o no? No, ahí sí no sabría porque estas son antes de que yo empezara la carrera y que son encontradas por otras cosas. Por ejemplo, muchas son donaciones del ICANN. Estamos aquí pues en el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Muchas han llegado como donaciones porque iban a ser enviadas al exterior, iban a ser traficadas. Y pues fueron donadas a distintas universidades, que podemos ver un circuito de museos cerámicos aquí en Bucaramanga. Tenemos en la UDES, en la UIS, en la UNAP y en la Santoto. Entonces, si van a una de estas 4 universidades, no sé si alguna otra más, van a ver que hay distintas cerámicas parecidas, porque pues, muchas llegaron de la misma persona que quería traficarlas, quería enviarlas por avión, venderlas en el exterior, y pues obviamente sabemos que en Colombia es ilegal y que el patrimonio nacional no tiene valor alguno, pero pues tiene que haber alguien que sea responsable de su cuidado, su mantenimiento, de guardarlo, de resguardarlo, y en este caso pues es la reserva de la UDES, y por eso pues la UDES apunta a tener un museo, y por eso tiene estos nichos para exponerlo, porque se trata de que el museo sea abierto para todos, de que uno pueda verlo, no como que, no, yo nunca supe que en mi universidad tenían cerámica, que tenían oro, que tenían aleaciones o que tenían, como lo que vimos en la parte donde estaba el cóndor, estos metates de moler. Entonces es acercarse a la cultura sin estar ahí pendientes de dónde está y cómo está. La bienvenida a la sala Agataes, es la sala de exposiciones de la Universidad de Santander. En ella pues hay exposiciones itinerantes que están en el momento, de distintos autores, de tanto obras gráficas como otro tipo de lo que se puede llamando obras. En este caso pues estuvo a cargo del profesor Sergio Andrés Castro Méndez, que es un profesor de antropología enfocado pues en la zooarqueología. Entonces, con él apuntó de cómo podemos ver la historia humana a partir de los animales, sobre todo pues la domesticación, el uso de los animales, también que podemos hablar un poco de esa historia humana con lo que encontramos con la naturaleza. En este caso pues tenemos aquí pues, los dos expositores, esto aparte escrita y también gráfica de lo que viene siendo el porqué, una mirada sobre histórica. Y en la parte de las vitrinas, en estos 6 nichos, tenemos cada uno nos habla una parte de la historia. De las caracolas, pues tenemos zonas del país donde encontramos caracolas marinas y no están cerca al mar. Nos habla un poco sobre entonces ese comercio, cómo estos moluscos nos hablan de cuándo fueron, de dónde fueron, que incluso dura mucho tiempo, incluso esos concheros que se encuentran donde encontramos restos humanos o un montón de almejas, conchas y demás. Ellos tienen una propiedad química que hacen que el suelo no se acidifique. Entonces al no acidificarse se mantienen esos restos en conservación. Entonces podemos ver fácilmente aquí estos que son utilizados como botones a partir de conchas, que son utilizados para hilar a partir de conchas, que son cuencas, que son collares, que incluso tenemos estos caracoles tanto sonoros. Entonces siempre venimos a la literación de esa caracola indígena donde la soplan a la guerra o al llamado. Entonces hace parte de esas conchas. Y si hacemos un estudio químico de ellas, nos dice de cuándo son, de los periodos que ocurrieron en la Tierra, cuando Santander fue mar. Entonces podemos encontrar caracolas, podemos encontrar esa sal impregnada en ellas, de los cambios en el agua, los cambios en todo a partir de la mirada de los isótopos estables que se encuentran en las caracolas. Aquí en esta otra ya estamos hablando un poco de los restos animales. Entonces aquí podemos ver restos de venado, sobre todo aquí vemos el cuy. Entonces el cuy es muy interesante porque aunque es un roedor de la gastronomía muy andina. Entonces en la región de los Pastos, Ecuador, incluso en el Perú se consume el cuy. El cuy tenemos datación de que incluso fue antes de la domesticación de otras especies en Europa. Era consumido ya por nuestras etnias locales,
Entonces, si analizamos de cercano estos restos, podemos ver que en los restos de perro, de gato, de venado, está roído, está masticado, está tallado, que pues a tal punto más adelante podemos ver una aguja hecha a partir del hueso de un venado, porque no solamente es para consumir, nosotros también utilizamos animales para fabricar. Entonces, fabricar una aguja, un arco, limpiar la piel de un animal es más fácil puliendo un hueso o puliendo una piedra, pero obviamente es más fácil pulir un hueso que pulir una piedra. Entonces, habla un poco de eso. Los perros y los gatos que pues ya llegaron posteriormente con los españoles, pero también tenemos perros, tenemos cánidos, tenemos fieras, gatunas, como lo viene siendo el gato montés, como lo viene siendo el puma, el jaguar, que es muy de la región. Incluso muchas veces confundimos el jaguar con otros animales o les damos otros nombres. Entonces, si vamos al monte, puede que los abuelos nos hablen de que el león de montaña, que es el mismo puma, pueden que nos hablen también del león, que viene siendo el jaguar, o el leopardo. El símbolo de Bucaramanga, del equipo de fútbol, es Fuerza Leoparda, pero aquí no tenemos leopardo, pero sí tenemos uno muy parecido que cambia un poco, y obviamente la región geográfica donde se encuentra es distinta. El leopardo pues está en otro continente y aquí tenemos el jaguar. Entonces estamos un poco desfasados en lo que hablamos, pero lo tenemos en la mente desde hace mucho tiempo. Y bueno, otra cosa es que no solamente consumíamos o consumimos, como ahora lo hacemos, que tenemos solamente la variedad de consumir en la canasta básica, que incluso lo llamamos parte de la canasta básica, como el cerdo, el pollo, ¿y cuál vendría siendo el otro? ¿La vaca? Bueno, el pescado, el chivo, la cabrita. En aquel entonces se tienen datos de que pues, muchas etnias indígenas consumían una gran amplia variedad de animales: tortugas, serpientes, lagartijas, animales de monte en general, el mono aullador, dicen que es muy delicioso. Pero pues actualmente no podemos consumir todas las especies porque por otras acciones del ser humano, por ejemplo la tala de la Amazonía, de los bosques, para crear potreros de vacas, hace que todas estas especies se vean migrantes, desaparezcan, ya no tengan un hábitat donde vivir, y antes la aprovechábamos. Por ejemplo, en La Guajira, si vamos en la actualidad, vemos que está más el chivo presente. Incluso hay platos típicos guayús con chivo que ya no se ven, que no se veían en aquel entonces. No podemos decir que era natural de las etnias, o bueno, por así decirlo, natural entre comillas, sino histórico. Habían otros animales, el comer tiburón, el comer otros animales como lagartijas y demás. Pues a partir de la llegada de los españoles hubo un declive tan fuerte porque ya no era visto éticamente el consumir otros animales, que en Semana Santa no se podía consumir carnes, que incluso comíamos el chigüiro. El chigüiro era muy consumido en la parte nororiente del país. ¿Y qué pasó? Pues en la actualidad todavía hablamos que los llaneros consumen el chigüiro, que es muy rico, hay platos típicos llaneros con el chigüiro, pero anteriormente había más platos. ¿Y qué pasó con el chigüiro? El chigüiro no tuvo su declive como otros animales. ¿Por qué? Porque el chigüiro fue declarado como un pez. Era un animal que se la pasaba más en el agua. Entonces al papa de aquel entonces le enviaron el recado de que bueno, no podemos consumir carne, no tenemos comida, no tenemos vacas, están flacas, no tenemos chivos, no tenemos nada para comer, no nos podemos comer el animal del bosque porque su sangre es impura, porque lo consumían los indígenas y los hace volver a esa época del supuestamente salvajismo indígena. Entonces, ¿qué hicieron? El chigüiro entonces es un pez, incluso fue declarado como un pez. En la Venezuela actual se tienen registros de cuando fue esa encomienda de que el chigüiro fue declarado un pez y que se podía comer en Semana Santa. Él porque pasaba más tiempo en el agua, vivía en el agua, trataba con otros animales en el agua y que salía muy poco del agua. Entonces, o sea que también las babillas, el cocodrilo, pudieron haberse declarado como peces. Pues como también se la pasan con el agua. Sí, ahí entraría una pequeña discusión el cómo declararlo, porque ya se tenía conocimiento de las babillas, de los cocodrilos, de las serpientes,
porque pues estamos hablando de las regiones históricas de la religión católica, pues están cerca al Nilo, están cerca de estos cocodrilos, ya sabían, no es lo mismo que pues, en la actualidad nos describan un perro, porque ya conocemos que es un perro, ya lo hemos visto en algún lado, ya sea cercano o lejos. Pues en aquel entonces describir un chigüiro era como único, porque el chigüiro es de aquí. Sí. Es como que no, pues no podemos decir que la babilla, porque babilla cae en el río Nilo y pues eso no se puede consumir. Entonces ahí entra en esa discusión el hablar desde las Europas, lo de las Américas, animales únicos, autóctonos de la región, que pues entran en ese dilema de, bueno, entonces es un animal de sangre caliente, de sangre fría, eso no es un pez, se puede consumir o no se puede consumir, y pues ahí entró pues el chigüiro, porque no tenemos descripciones de chigüiros en las Europas, sí. en África. Lo más cercano a un chigüiro son otras especies que se encuentran en Asia, pero pues también Asia en ese entonces era un poco desconocida por los europeos, sí. Entonces ahí entró en ese dilema. Aquí tenemos espinas de pescado, no, en esto tenemos espinas de pescado, en esto tenemos más huesos de venado, en algunos tenemos, pues si nos acercamos con lupa, cómo fueron mordidos y demás, tenemos huesos de ratones. Y bueno, ¿por qué ratones? Ratones hay en todo el mundo, de distintas especies. ¿Y qué nos puede hablar los ratones de la especie humana? Porque los humanos detestamos profundamente a los ratones, pero los ratones están siempre en los basureros. Y donde exista humano existe un desperdicio porque se aprovechó la materia, se utilizó, pero algo que no se usó, que se dañó, que no sirvió, lo desechamos. Entonces ya desde los indígenas cogíamos pues todos los restos de comida o de plantas y los enterrábamos, incluso cadáveres humanos o de animales de compañía, los enterrábamos y es lo que actualmente podríamos llamar un basurero. Esos basureros nos dan mucha información, no solamente nos dice, no, mire, acá encontramos tal y tal cosa del ser humano, lo trabajó, lo comió y demás, sino habían ratones. Entonces donde se encontraban estos ratones que hay una intensa actividad, que el ratón puede que hubiera caído en ese hueco que hicieron para enterrar y se quedó atrapado, siguió consumiendo lo que había, pero quedó allí. El tamaño de ese ratón, chiquito, grande, de qué especie es el ratón, nos habla un poco de lo que ocurría alrededor. Ese ratón de monte o era un ratón que ya fue más trabajado, que estuvo más cerca del ser humano. Entonces nos habla un poco de que el ratón nos habla también del ser humano, de lo que hacía, de que si había un basurero grande, un basurero pequeño. En esta parte creo que es un chigüiro. Ah, mira, exactamente, este es un chigüiro. Ahí podemos ver los restos óseos de un chigüiro, que distinta mucho de lo que podemos ver en la actualidad. Y también de los conejos. Conejos no solamente hay en las Europas, por así decirlo, el conejo se encuentra en una gran parte del planeta, y también tenemos conejos y liebres aquí en las Américas, pues fueron consumidos tanto por los indígenas como también fueron traídos por los europeos. Entonces ahí podemos ver ese cambio del conejo del páramo, que tenemos conejos en el páramo, tenemos liebres del páramo, que son de un tamaño muy menor a las que trajeron los europeos, que incluso si lo contamos históricamente, hay especies de roedores que fueron introducidas por esas migraciones, como lo vienen siendo las ratas. Las ratas sí son más causa de esas migraciones que vienen en barcos, vienen ocultas, o incluso fueron traídas a postas para aparearlas y comerlas, porque pues el europeo no va a consumir una rata de monte, por ejemplo, como el chigüiro. Entonces traen sus liebres y demás, y pues al criarlas puede que se le escapara una o dos, y pasa lo que pasó en Australia, que hubo una crisis por tan cantidad de conejos que no tenían depredadores. Todavía sí. Los hipopótamos. Ven, yo tengo una pregunta. Mira que aquí dice que es de conejo, sí. Pero esa porosidad que se le ve como en la cara. No, eso es ya natural de los huesos. Entonces nosotros en los huesos tenemos una parte compacta, que es la parte exterior, y tenemos el hueso esponjoso. Aquí no se alcanza a ver porque ya se deterioró demasiado, pero acá en estas mandíbulas sí podemos ver esa porosidad que tiene el hueso. Entonces nosotros no es que tengamos un hueso totalmente compacto, duro, que pese, sino que en la parte exterior está recubierta y reforzada, y en la parte interior es más esponjoso.
porque allí va la irrigación sanguínea, la nutrición y pues también hacerlos más ligeros. Por eso el hueso de un ave puede ser, pues uno lo ve aparentemente duro, pero es muy liviano. Bueno, aquí de este otro lado tenemos también el aprovechamiento de los peces. Entonces aquí está el bagre, están los otolitos de pacora. ¿Qué es un otolito? Un otolito es estas piedras, esta mineralización que ocurre en los peces, en la parte de su cabeza. Entonces esa mineralización se da a partir del medio y lo que consume el pez. Y eso nos habla entonces de las épocas. Si hubo una época de sequía, si consumió más barro, si no consumió más barro, porque nos habla directamente de los minerales que hay en el entorno del pez. Entonces, estos otolitos, incluso anteriormente se encontraban muchísimo más grandes porque encontrábamos bagres de prácticamente 2 metros. Actualmente pues encontramos unos bagres más pequeños que lo consume una sola persona. Y pues esos otolitos se decían que eran piedras mágicas, que eran oro, que eran pues prácticamente, incluso en distintas culturas se trató como mole, a utilizar como afrodisíacos. Estos otolitos pues nos hablan un poco de ese ambiente de los peces. Aquí tenemos diferentes espinas de otros peces como la mojarra, que son pues peces aprovechados por las distintas etnias de la región. Estas son del Uruguaco, de la parte norte del país, cerca a Barranquilla. Pues una mojarra marina, nunca hemos visto un cráneo como tal, incluso los arrojamos, y pues esto es lo que queda en los yacimientos arqueológicos. Peces del Magdalena. Un poco de esa historia contada por los peces. ¿Qué peces utilizábamos? ¿Qué peces utilizamos hoy día? Por ejemplo, de los que se encuentran aquí, todavía conocemos el bagre. Todavía lo consumimos y es ampliamente consumido. Incluso ha sido tan explotado de que ya no tenemos bagres tan grandes como anteriormente. Entonces habla un poco de esa transformación de los animales y el ser humano. Que el ser humano empezó a explotar y explotar y explotar, que ya no llegan a un tamaño tan grande como el de antes. Y bueno, aquí ya tenemos una parte más de lo que fue llegando. Entonces tenemos ese cráneo de chivo, tenemos ese cráneo de vaca y ese cráneo de, creo que es una oveja, si mal no estoy. Cráneo Sí, de ambos son chivo y cráneos de vaca. chivo. Debe ser de un toro y de una... Puede ser de un toro, puede ser de una vaca. Entonces esos fueron los que fueron llegando. Entonces si ya encontramos una vaca no podemos hablar de lo que es indígena, no podemos hablar de esa historia porque pues ya hay una vaca, la vaca fue traída. O si hablamos de un chivo, no podemos decir que no, la santanderianidad se relaciona con la pipitoria, con el chivo, con el cañón del Chicamocha y estas cabras, sino que pues eso ya fue posterior a lo que hubo en el Chicamocha. ¿Qué pasa con entonces la historia del Chicamocha? ¿Qué había antes del chivo y la vaca? ¿Qué se consumía? ¿Cuál era el plato fuerte? Entonces entra en ese discurso, en ese dilema. ¿Qué pasó con mi historia? ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Qué hay antes de esa historia que conozco? Total. Pero sí, la cabra forma parte de nuestra identidad cultural santanderiana. Aquí tenemos una de las cerámicas y tenemos una que a mí me gusta demasiado, que pues aparte de esta aguja, que ahí está la aguja que les mencioné, hecha con el hueso de venado, y un accesorio textil por donde pues puede que hubiera pasado el ojo de la aguja, lo que conocemos actualmente. ¿Cuál? ¿Esta cosita? Eso es un, ese es un esqueleto eso es un esqueleto de serpiente y estos de acá son las 2 textiles, las que están ahí en la parte de arriba. Entonces de ese hueso de venado que vimos en la otra ánfora, en el otro nicho, a este que ya fue tratado, que fue trabajado de aquel entonces. Aquí tenemos huesos, esqueletos de serpiente. Entonces la serpiente también como por consumir, podemos hablar de animales de compañía, incluso pues tenemos registros, incluso se han encontrado registros óseos de aves que tenían fracturas en las alas, pero que vivieron más tiempo de sus fracturas, de alas, de pies, y eso quiere decir que fueron animales de compañía. Incluso una guacamaya que fue enterrada con un hombre, y pues la guacamaya se encontraba con deformidades óseas que le impedían volar, y vivió tantos años que se podría decir que murió con
con el señor. Actualmente pues no se ha hecho la datación de dicha guacamaya, pero pues posiblemente es bastante antiguo. Aquí en la parte de adelante tenemos el cráneo de un murciélago, pues hablando un poco de cómo no solamente encontramos restos óseos, sino también encontramos también pictogramas y demás. El murciélago, sobre todo pues en distintas culturas, tenemos representaciones como el hombre murciélago. Si vamos a la costa nos hablan del hombre murciélago, del dios que es murciélago, de esas representaciones en oro que tenemos en el Museo de Oro sobre los murciélagos. Y pues aquí tenemos un murciélago que puede haber sido consumido, que puede haber sido, pues tener una implicación religiosa. Entonces hacen parte de esos animales que están unidos a nosotros de cierta manera. La serpiente aquí vemos el esqueleto y aquí vemos una representación en esta cerámica. Vemos como, esta es una cerámica guane, ¿no? Claro está. Entonces, ¿cómo está? ¿Por qué sabes que es guane? Porque no puede ser otra cosa. Por el material de la cerámica, y también por la pictografía que tienen y los apliques que tienen la misma cerámica. Por ejemplo, o sea, ¿qué diferencia hay entre los guanes y, no sé, los chipchas? En el tema de, pues, hablando de cerámico, tienen una pintura diferente y una tierra diferente. Las tierras santanderianas son más arcillosas, tienen un color más rojizo, que al momento de cocción pueden cambiar rotundamente. Podemos verlas o rojas o más como esta de aquí, y ya depende mucho del estado en el que esté. Por ejemplo, si vamos al páramo o si vamos al cañón del Chicamocha, vemos una mineral llamado pirita, el calcopirita, y también el que utilizan las mujeres en los brillos de ojos. Entonces eso era utilizado como un material que se añadía al barro, porque si usted coge un barro, lo moldea y lo cocina, ese barro va a quedar endeble. Ese barro, si usted va a poner agua, después con el tiempo se va a fracturar, que es lo que pasa mucho con los maceteros de hoy en día. Usted coge el macetero, lo mueve un poquito, lo arrastra de un lado para otro. ¿Qué pasa con ese macetero? Se pudre, se daña, se rompe de un momento a otro, el cambio de temperatura se agaretó y lo perdimos. Eso no pasa con el añadir minerales de la región. El añadir ese material brillante que se encuentra en el cañón del Chicamocha hace que esa pasta que se crea sea más duradera, y pues no tenemos esa misma pasta en la India. Entonces ahí entramos en por qué catalogarla como posiblemente guane, posiblemente tumaco, posiblemente nariño, aparte de lo que podemos ver visualmente. Por ejemplo, el pintar esta serpiente, ¿a qué simboliza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Exacto, la serpiente, si la analizamos desde la cosmogonía, la serpiente está asociada al agua, la serpiente está asociada a la vida, ya sea vivir o perder. Entonces, si podemos hablar de una copa ritual o no. La serpiente, pues aquí tenemos ríos muy importantes, el río Magdalena, podemos ver en los llanos también, no recuerdo ahorita el nombre exacto, cómo es que le llaman los llaneros a estas anacondas, güiros. Entonces estos güiros que son utilizados actualmente, el mejor cintillo es el cintillo del güiro, el güiro más sabroso es el güiro más grande. Entonces esas anacondas también son vistas en otros momentos, por ejemplo aquí en las lagunas. Entonces se habla de que hay una serpiente muy grande que cuida la laguna, de que los indígenas ven que había un monstruo, una serpiente, un dios, una deidad en esa laguna. ¿Qué pasa cuando alguien llega y mata a esa deidad? ¿Qué pasa cuando alguien llega y mata a esa babilla, mata a la serpiente y demás? Dicen que esa laguna se seca. Entonces ahí podemos ver un poco de por qué. O sea, si era algo mitológico, algo mágico, podemos analizarlo desde dos puntas. Sí, era totalmente mágico y no podemos refutarlo, o podemos analizarlo desde la parte de la investigación. Entonces, ¿qué hace la babilla? La babilla se queda en los bordes de los afluentes del agua, y ella empieza con su cola a mover, a oxigenar. Entonces, si no hay alguien que oxigene, ¿qué pasa con esa laguna? Se pudre. Los peces que estaban dentro se mueren porque el pez no tenía esa capacidad que tiene la babilla con su cola de airear, de fertilizar y demás. Entonces, por eso podemos hablar desde la parte investigativa de que no solamente era mágico, sino que también esos animales hacen parte de la historia. Y pues aquí tenemos esa copa
¿Y por qué nupcial? Ceremonial. La parte ceremonial. Ceremonial, sí. Por la representación de la serpiente y de que fue más trabajado. Por ejemplo, si hubiera sido un poco más utilitario, no tendría tantas decoraciones, no tendría tanto pintura, porque pues la pintura con el uso se desgasta y pues usted no va a estar, no es como ahorita que no, ya se me ve viejita, la tiro y me compro otra más bonita. En ese entonces esto lleva tiempo. El crear el horno, el hacer un horno, los tiempos de cocción, quién lo va a hacer, de dónde va a traer el material, porque no era como que llego, voy aquí a 2 metros de mi casa y ya encuentro el barro y pues ya hago la cerámica. Muchos iban hasta zonas más enriquecidas con este material. Por ejemplo, si vamos a Barichara, pues en Barichara como tal, Barichara pueblo no tiene esos sedimentos propios para hacer esa cerámica negra que podemos ver en Barichara. Ellos van a una parte más abajo de Barichara, incluso van hasta Villanueva a conseguir esa tierra que es más útil, que le hace color característico a la que viene siendo la cerámica de Barichara. Entonces todo eso nos habla de las regiones. Que pues si ya vamos a Tumaco, que vamos a otras partes del país, son colores muy distintos, son pintados con cosas distintas. Por ejemplo, si estamos hablando de que fue pintado con cochinillas, si fue pintado con algún material vegetal, con las fibras, y sobre todo pues los guanes que utilizaban muchos textiles, los pintaban. Entonces hay textiles guanes con muchos colores, muchas variedades de plantas, diferentes a las que hay en otras regiones del país, porque no existe esa planta o no está, o está muy poco presente o no ha sido utilizada. Entonces hace parte de eso que el porqué de catalogarla en cada uno. No siendo más, pues ahí queda un poco de lo que fueron encontrados, en qué momentos, en qué lugares, y pues cómo se construye la historia a partir de los animales. Pues la datación puede ser el año de formación, puede ser la identificación de unos restos, o puede ser el momento de mineralización. Por ejemplo, un hueso de 10.000 años no vamos a encontrar, porque pues el hueso es un material orgánico, se va degradando, pero hay minerales que entran en la roca y al entrar en la roca se depositan dentro de esos huesos. Entonces ese espacio donde estaba el hueso fue poco a poco iban cayendo sedimentos, minerales, caliza o otros minerales y se fosiliza, se vuelve un fósil. Y pues ese fósil va a ser de la región, va a datar en cuánto tiempo se formó ese fósil y hace cuánto está ese fósil allí en ese sitio. Si alrededor encontramos, no sé, afluentes de agua, pues la mineralización puede ser más rápida porque el agua transporta minerales mucho más rápido que la humedad relativa en la tierra. Si enterramos ahorita mismo algo, no es que en 20 años vamos a ver que ya se fosilizó, incluso puede desaparecer, porque hay muchas cosas de que fueron enterradas, muchos seres humanos que fueron enterrados, que con el tiempo no se mineralizaron, no había las condiciones óptimas y se perdieron, se volvieron uno con la tierra. Y hay otros que pues quedó ese registro inerte de lo que hubo en ese espacio. Esas amonitas, el que podemos hablar de que Santander fue una región que estuvo inundada, es porque encontramos esas amonitas, encontramos fósiles de esponjas, de corales, que pues el mar cercano está a más de 400 kilómetros de la región. Entonces nos habla un poco de toda esa historia, de que encontramos depósitos de sal en el Chicamocha, sal de mar, es como que, wow, ¿por qué?